Buenas noches, muchachos. Ahora vamos a ver otra estructura de datos que se llama archivos. El chiste de esta estructura de datos es que nuestros datos de una aplicación se queden grabados en un archivo, en un medio externo, una memoria USB o incluso en la nube. Les pongo un ejemplo para que quede claro lo que estamos haciendo. Este es el ejercicio 17. Y es el mismo almacén de artículos perecederos como el que vimos la sesión anterior, pero ahora los datos se van a grabar en un archivo. Fíjense bien, les quiero mostrar la unidad E de mi dispositivo de almacenamiento. No tiene ningún archivo de datos y ahorita que yo corra la aplicación, fíjense cómo va a funcionar. Corro lo que para ustedes va a ser el ejercicio 17, les tiene que quedar así. Me va a aparecer un menú de insertar, eliminar, siguiente en salir y listado de artículos y la opción 0 salir. Si yo le doy insertar, ingreso el ID de un artículo, la descripción y el precio. Y solo por no dejar voy a insertar otro, ID 2, descripción 2, precio 2.0. Y ya están encolados, ¿no? El siguiente en salir, si quieren, lo checamos. Es el primero que llegó, es el ID 1. Y si le pongo la opción 0 de salir, me dice elementos guardados en medio secundario y luego los lee del archivo. Y ya aparecen aquí 1122. Esta aplicación es muy básica, es la primera parte del trabajo final. Por eso es importante que quede bien clarito y que la hagan bien. Así les tiene que correr el ejercicio 17 y más o menos así, luego les explico las diferencias, va a ser el primer programa del trabajo final. Entonces, si se fijan, después de correr la aplicación, en mi unidad E ya apareció el archivo datos.dat. ¿Ya vieron? Este datos.dat no lo puedo abrir en un bloc de notas, de hecho sí puedo, pero si lo abro aparece basura porque no tiene formato. Es un archivo conocido como archivo binario, donde no hay formato y por eso no se puede abrir en un bloc de notas. Les explico, ¿sale? Por definición, un archivo como el que tú haces cuando haces un documento de Word, tu ejercicio 17.doc, es un archivo de este tipo, una estructura de datos que contiene una secuencia de bytes que en sistema operativo Windows termina en una marca especial E o F. Y lo que le da sentido a dicha secuencia de bytes son los tipos o estructuras de datos. Te lo explico gráficamente, ¿sale? Si tú vieras qué hay en tu USB o en tus archivos externos al CPU de la computadora, lo que verías son puros bytes. Un flujo de ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, que al final la máquina le pone una etiqueta o un EOF, end of file, fin de archivo. Para trabajar esta secuencia de bytes, pues yo necesito saber si esos bytes representan un número entero o un carácter o un número flotante. Eso es lo que dice aquí, que lo que le da sentido a la secuencia de bytes son los tipos o estructuras de datos. Si yo escribo enteros, debo de leer enteros. Si yo escribo flotantes, debo de leer flotantes, porque si no la información pues, no se va a recuperar de manera adecuada. Para poder trabajar con archivos necesitamos varios apuntadores. El apuntador a datos que apunta a donde empieza el archivo, un indicador de posición que se va recorriendo conforme se va leyendo, releyendo, escribiendo o sobreescribiendo el archivo y una marca o un apuntador al final del archivo, al end of file. Las funciones para trabajar archivos son tantas que de plano se las clasifiqué en 4 grupos: creación o apertura, cierre, escritura y lectura. Y se las voy a ir explicando poco a poco. Cuando yo hago la creación de un archivo como el datos.dat que no existía, o bien cuando ya guardé mi archivo y lo voy a aperturar o abrir para leerlo, para añadirle más datos, voy a utilizar una función del lenguaje C que se llama fopen. Y a fopen le tengo que decir la ruta y el nombre de mi archivo. Además le tengo que decir el modo. El modo es para qué lo quiero abrir.
Si entre estas comillas le pones una R de read, vas a leer datos del archivo que previamente se escribieron. Si le pones una W, vas a escribir un write. Y si le pones una A, es que vas a agregar datos a los que previamente habías escrito. Y si a estos modos les añades una B, el archivo es binario. Eso quiere decir que es como el que yo te mostré, no tiene formato, no lo puedes ver bien en un bloc de notas. Si no le pones la B, va a tener formato y lo podrías trabajar en un bloc de notas. Y si le pones un signo de más, es que vas a leer y escribir. La verdad es que el tema de archivos no es de esta materia. Archivos los debieron haber visto en fundamentos de programación, pero me queda claro que a veces pues no nos damos tiempo. O sea, en un curso básico de programación no se alcanza a ver el tema de archivos. Por eso yo aquí en estructuras de datos se los presento. Entre que ya sabías y no sabías utilizar archivos, yo necesito que tú puedas guardar tus datos en un archivo externo al CPU, en un medio externo de almacenamiento, para que no estés cada vez que corres un programa metiendo los datos de entrada. Porque si en la vida real cada vez que corremos una aplicación tuviéramos que ingresar todos los datos de entrada y los mismos se perdieran al terminar la aplicación, pues la computación no serviría de mucho. El chiste es que las bases de datos se queden almacenadas en archivos que pueden estar en servidores o que pueden estar en ubicaciones remotas, pero grabados en un medio externo al CPU. Y al decir medio externo al CPU me refiero a que no se borran esos archivos si se va la energía eléctrica o si se apaga el equipo. Son, como te decía, tus archivos .docx, tus archivos XLS o todos los archivos donde tú guardas tu trabajo. Entonces, fíjate bien, el archivo se abre con fopen y se cierra con fclose. Ahorita te doy ejemplos ya en la práctica, ¿no? Déjame te presento las funciones de escritura y lectura. Son tantas que nada más te puse las principales. Cuando uno las necesita en la vida real, pues uno lo consulta en internet, funciones de archivos en tal lenguaje de programación. Específicamente en lenguaje C, voy a tener un fprintf, parecido al printf, si tú lo habías usado. Un fscanf parecido al scanf, este muestra o escribe datos en un archivo, este los lee. Fputs, que es para escribir cadenas de caracteres. Fgets, que se parece al gets que nosotros usamos y que permite leer cadenas de caracteres, y muchas más, ¿no? Putc, que te permite escribir carácter a carácter, y getc, para leer carácter a carácter. Fwrite, que es la que nosotros vamos a ocupar, porque nos permite guardar todo nuestro almacén de artículos en una sola operación, que al rato te explico. También vamos a utilizar fread porque yo puedo leer todos mis artículos en una sola instrucción, y otras funciones que poco a poco vas a ir conociendo. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo vamos a trabajar nuestro almacén. Como te lo mostré hace rato, el chiste es correr la aplicación y que los datos se graben en un archivo llamado datos.dat. ¿Cómo se va a lograr esto? Fíjate bien. Yo voy a utilizar mi herramienta cola-art.h que se hizo en el ejercicio 16, el anterior. Voy a poner el include de la biblioteca Conayo porque voy a estar utilizando funciones de consola. Voy a tener una función llamada grabar archivo. Como su nombre lo dice, esta es la que baja al medio externo los datos que se ingresen en el teclado. Voy a tener la función leer archivo, que como su nombre lo dice, lee ese archivo de datos y lo muestra en pantalla. Ahorita te explico cómo. Y voy a tener el main. En el método main voy a tener frente y atrás los apuntadores para trabajar la cola, una variable entera OPC, la opción del menú principal, el valor de tipo info, de tipo tart, acuérdate que voy a procesar, y lo primero que hago es crear mi lista. Y después entro a odo ciclos do.
el chiquitito que sirve para mostrar el menú, muy parecido al del ejercicio 16, y el ciclo grandote que se va a repetir mientras el usuario no se quiera salir y que tiene el switch, en donde si el usuario quiere ingresar un dato, se le pide el ID, la descripción y el precio y se inserta en la cola. Esto es igualito al ejercicio 16. Si la opción es eliminar, manda llamar a la función elim frente de cola. Y si la opción es 3, manda llamar a valfrente, que te dice quién es el siguiente en salir. Y si la opción es 4, manda llamar a imprimir. Cuando el usuario se salga de este menú de opciones, si la cola no está vacía, grabas del archivo. Esto es lo que va a cambiar en el ejercicio 17 con respecto al 16. Le avisas al usuario que ya se guardaron y para comprobar lo lees. Y al leer del archivo también los vas a mostrar en pantalla. Y esta función get me permite hacer una pausa para que la ventana negra no se cierre luego y yo pueda ver que los elementos restantes serán eliminados y se acabe el programa. Te lo explico con calmita. El ejercicio 17 está en las diapositivas 10 a 15 de esta presentación que se llama archivos. Lo que vas a hacer en el ejercicio 17 es en DevC++ abrir el código de tu ejercicio 16, el almacén, y lo vas a guardar con otro nombre, por ejemplo, almacén archivos. A continuación, vas a poner en ese archivo, vas a incluir el gatito include de Conayo. Este no lo tenías en tu almacén, así te debió haber quedado. Este es el ejercicio 16. Aquí después del cola.arch, del cola.arch, le vas a poner el gatito include del Conayo. ¿Qué más vas a hacer? Vas a dejar el main de tu almacén así como está. Esto no cambia nada. Y lo que va a cambiar es después del while OPC diferente de 0, lo que tienes que poner es esta parte del main. ¿Sale? En donde si no queda vacía, antes nada más destruíamos, ahora vamos a grabar en el archivo y vamos a leer del archivo. Y así es como va a quedarte el ejercicio 17. Además de modificar el main, tienes que añadir el método de grabar archivo, que ahorita te voy a explicar, y tienes que grabar el método o función de leer archivo, que ahorita te voy a explicar. ¿Sale? Después de haber puesto estos dos programas en tu almacén-archivo CPP, pues ya lo corres, ingresas la información de 3 artículos y te tienen que aparecer igualitos en la pantalla. Si al correr tu aplicación no te aparecen en pantalla la información que ingresaste tal cual, te aparece basura o signos raros, entonces está mal. Y ya sabes, me la puedes mandar, yo la checo y te la devuelvo o te la corrijo. ¿Sale? Te voy a explicar ahora los métodos, cómo se trabaja el archivo. Para grabar el archivo yo voy a mandar el frente de la cola para poder recorrerla toda. Y voy a declarar de tipo tnodo ptr apuntadores a nodo, un apuntador a nodo llamado aux, y de tipo info la variable temp o temporal. Y esta variable pf es la más importante, porque pf es un apuntador archivo, un file asterisco. Este es un nuevo tipo de dato. Hasta hoy, si no habías trabajado con archivos, no lo conocías. Una variable de tipo file, así con mayúsculas, asterisco, es una variable que se puede llamar pf o como tú quieras, que lo que va a guardar es la dirección de memoria del medio externo en donde va a quedar tu archivo datos.dat. Si la cola está vacía, digo que no hay datos, y en caso contrario, lo que hago es utilizar la función de fopen que te presenté hace un ratito. En fopen yo tengo que decirle a la máquina en qué ruta quiero que guarde mi archivo. Yo lo dejé en E2 fíjate cómo va la diagonal, y escribe el nombre de tu archivo en mayúsculas.
Tu archivo se puede llamar como tú quieras, pero que no tenga espacios en blanco, que no empiece con números, y la extensión puede ser la que tú quieras, pero yo recomiendo que le pongas .dat para que sepas que es un archivo de datos. El modo de apertura es WB, eso quiere decir que vamos a escribir datos en el archivo sin formato, no nos interesa el formato. Cuando yo utilizo la función de fopen, si me retorna un nulo, quiere decir o que la unidad está descompuesto el drive, o que está lleno el dispositivo de almacenamiento, o que no se puede grabar el archivo por algún problema. ¿Sale? Te doy tips. No pongas aquí carpetas dentro de otras carpetas, porque como Dev C++ es un compilador pues que ya tiene sus años, no es para Windows, entonces no acepta espacios en blanco. Déjalo en una unidad como E, como F, en una raíz, ¿no? No me le vayas a poner aquí dos puntos, estructura, espacio, datos, diagonal, cola, diagonal, no, nada más déjalo en la unidad E, sencillito, ¿va? Esos son algunos tips. Si no lo haces así, te puede dar nulo y entonces va a ser imposible escribir en el archivo. Si la función fopen te retorna una dirección de memoria en medio externo válida, entonces vamos a entrar else, vamos a empezar el recorrido de la cola desde el frente con el apuntador auxiliar aux, y mientras aux sea diferente de nulo, en temporal vamos a guardar el campo info, que sería el ID, la descripción y el precio de tu artículo, y vamos a escribir ese temporal al archivo al que apunta pf, esta variable que te retorna el fopen y que tiene la dirección de memoria en el medio externo de tus datos, en una sola instrucción, ¿sale? Y ¿cuántos bytes consume ese dato? Tantos como requiere el tipo info. Acuérdate que el tipo info es tu estructura tart, y aquí le estás diciendo a la máquina que si el tart tiene 4 bytes para el ID y 30 bytes para la descripción, ya van 34, y 8 bytes para el flotante, ya irían 42 bytes. Es lo que le estás diciendo con fwrite. Le estás diciendo a la máquina que escriba lo que hay en la variable temporal, que es lo apuntado por aux, el campo info. ¿Cuántos bytes son? No me voy a poner a contarlos. Utilizo el operador de sizeof y pongo tipo info y la máquina hace las cuentas y son como 42 bytes de un artículo encolado del archivo al que apunta pf. Y avanzas al siguiente. Yo sé que esto está medio nuevo, medio complicado tal vez, pero cualquier duda, muchachos, ya saben, estoy a la orden por WhatsApp, por mensaje de Blackboard o por mensaje de MyUnitech. Así vas a estar en un ciclo mientras hay artículos encolados. Y cerramos el archivo con fclose, ¿sale? Eso es todo lo que hace la función de grabar archivo. Después viene la función de leer archivo y es más o menos parecida. Parecida en el sentido de que necesito un temporal de tipo info, necesito un apuntador archivo, que en este caso le puse pf1 porque se puede llamar como tú quieras, y voy a necesitar una variable i. Y vuelvo a utilizar el fopen. Fíjate que la ruta tiene que ser exactamente la misma, porque si yo escribo en una unidad o en una ruta y leo de otra, pues nunca voy a encontrar el archivo. Si lo pusiste en e2.diagonal-datos.dat, aquí tiene que decir e2.diagonal-datos.dat. Y lo que cambia aquí es el modo de apertura, porque en la función de grabar archivo era para escribir con write w, y aquí es para leer, en leer archivo, con read. Binario porque acuérdate que no tiene formato. Y otra vez digo, si el pf1 que me retorna fopen al tratar de abrir este archivo en modo de lectura me retorna un nulo, entonces le digo al usuario que no se puede leer del archivo. Si eso no pasa, entonces pongo la etiqueta leídos del archivo, leo con fread
a la variable temp, que es de tipo info, tu artículo con ID, descripción y precio, tantos bytes como consuma esa estructura con sus 3 campos. Voy a leer de uno por uno del archivo al que apunta pf1. Y entro a un ciclo mientras, en donde digo, mientras no me encuentre el final del archivo. Aquí dice, mientras no find end of file. Mientras no encuentre el final del archivo, o sea, mientras haya datos en datos.dat, voy a mostrar en pantalla el ID, la descripción, el precio que acabo de leer, e incremento una i porque quiero ir contando cuántos son. ¿Sale? Leo el siguiente artículo y así lo voy a estar en un ciclo mientras haya datos en el archivo, mientras no me encuentre el final del archivo, leyendo y mostrando, y al final cierro con Fclose. Ese es el ejercicio 17. Cualquier duda estoy a la orden. Los espero.